bendito es el Abacadosh, bendito es Yahshua HaMashiach. Amados Sahim, vamos a empezar con la administración. Hagamos una breve oración, que sea Yahweh quien nos ministre, quien nos edifique, quien nos exhorte y quien nos consuele, para que todo lo que escuchemos lo llevemos por obra. Amén. Hagamos oración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, una vez más, bendito Elohim de Israel, Padre Todopoderoso, hacemos una oración pidiéndote que nos hables. Queremos escuchar tu voz, queremos ser ministrados, queremos aprender más de tu Torah. Por favor, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya. Muy bien, amados Sahim, vamos a empezar con la administración. Hoy vamos a estudiar la parashá Vayeshev. Vayeshev. ¿Qué significa Vayeshev? Y habitó. Vamos a ver Génesis, vamos a Génesis 37, vamos allá. Estas parashot son muy extensas, muy largas, muy hermosas. Estúdienlas en este canal. Recuerden que está ya grabada la parashá, está la Haftará y está el comentario de la parashá también. Recuerden también, amados Sahim, que están ministrados por nuestro amado Roe, Dr. Javier Palacios Celorio, los 5 libros de Moisés de corrido, todos de corrido, así que verso por verso vamos aprendiendo con nuestro Roe muchas cosas muy interesantes de la bendita Torah. Vamos a Génesis 37 en el verso 1. Génesis 37, verso 1, ya lo tienen, ¿sí? Aleluya. Ahí dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y entonces ahí es de donde se deriva la palabra hebrea Vayeshev, que quiere decir y habitó, y habitó. Esta, amados Sahim, es la Haftará de la parashá Vayeshev, lo que vamos a estudiar hoy, pero la parashá es la número 9, la parashá 9 de 54 parashot. La parashá Vayeshev es la número 9 de 54 parashot. Y se titula Vayeshev porque, como ya vimos, comienza con la primera frase de Génesis 37. Y habitó. Vayeshev y habitó. Esta parashá abarca desde Génesis 37, verso 1, hasta el capítulo 40, verso 23. Es muy amplia, es muy extensa y muy hermosa esta parashá. La Haftará, la conclusión, es Amós 2, del verso 6 al capítulo 3, verso 8. Haftará, que es lo que vamos a ver hoy. La Haftará, la conclusión es Amós 2, del verso 6 al capítulo 3, verso 8. ¿Vamos bien? Sí, aleluya. En esta parashá encontramos, entre otros, los siguientes puntos. La presentación de José como ungido de Yahweh. Y eso lo vemos desde el principio. Ahorita lo vamos a estudiar. La presentación de José como ungido de Yahweh. Número 2. El odio del mundo contra los Kadoshim. El odio del mundo contra los Kadoshim. Número 3. La venta de José. Sí, cuando vendieron a José sus hermanos. Punto número 4. La historia, sí, la porción bíblica de Judá y Tamar, que es muy interesante. Ya lo platicamos en otras ocasiones, que Tamar, al pedir el bastón, el sello, sí, y el manto, estaba pidiendo ¿qué? Una tribu, ¿lo recuerdan? Sí, y que al final de la tribu de Judá son descendientes de Tamar. Aleluya. Número 5, la vida de José en Egipto, desde que llegó con Potifar hasta que fue encarcelado. Y otros muchos puntos más, como el sueño del copero, el sueño del panadero, etcétera, etcétera, que ya hemos estudiado con nuestro amado Roe y también un servidor. El Eterno me ha permitido el privilegio de compartirlas con ustedes. Repásenlas, amados Sahim, es muy, muy bonito y sobre todo muy interesante. Bueno, en esta parashá vamos a hacer un contexto como siempre para entrar, ir calentando, ¿verdad? Sí, aleluya. Empezar a recordar, repasar algunos puntos y así poder entender mejor la Haftará. En esta parashá podemos aprender más sobre la vida de los justos. La vida de los justos, la vida de los que guardan Torah, no es una vida de color de rosa, aunque ciertamente es una vida muy hermosa, muy bendecida. Ya platicábamos en las parashot anteriores que Jacob fue uno de los varones más ungidos, pero también más probados. Fue uno de los varones que
que tuvo las experiencias más hermosas, como ver la escalera y ver a Yahshua directamente, pues que experiencias únicas e irrepetibles, pero también fue el varón más probado, el varón que tuvo que tener la valentía, el coraje, la disposición de perseverar, 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 y así fue. Nunca falló nuestro padre Jacob. Cuando una persona viene al mundo, cuando los nuevecitos, cuando tú y yo éramos nuevecitos y venimos al estudio de la Torá, hay quienes caen en un error pensando que al llegar a la Torá, todo el mundo, todos los que le rodean van a hacer lo mismo que él, o van a pensar igual que él, o van a entender lo mismo que él, y eso está mal. Porque un mesiánico verdadero, un mesiánico genuino, no alguien hipócrita o que venga buscando un interés, no. Hablo de mesiánicos verdaderos como tú, ¿verdad? Amado Aj, amada Jot, viene a la Torá con la finalidad de seguir a Yahshua. Voy a repetirlo. Un mesiánico verdadero viene a la Torá, ¿sí? Me refiero cuando es una persona nuevecita y se convierte y se vuelve un mesiánico verdadero, guarda la Torá, un mesiánico verdadero guarda la Torá por amor a Yahshua, para seguir a Yahshua. Un mesiánico verdadero guarda la Torá por amor a Yahshua y por seguir a Yahshua. Y no podemos pensar, amados Sahim, y esto es muy importante, no podemos pensar que si nosotros seguimos a Yahshua, no nos va a acontecer lo mismo que le aconteció a Yahshua. Yahshua es Elohim. Hay muchos temas, ustedes pueden revisarlo. Hay un libro en la página de internet gozoypaz.mx que se titula así, ¿quién es Yahshua HaMashiach? Y ahí se analiza punto por punto de una manera muy hermosa. Es un libro amplio, pero muy precioso, la vida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, su muerte y su resurrección. Ahí se estudia y se comprende con citas bíblicas como Juan 10:30 que Yahweh y Yahshua uno son. Este no es el punto de la administración, pero sí el hecho de que si nosotros seguimos a Yahshua, nos acontecerá lo que a nuestro Adón Yahshua. ¿Y qué le aconteció a nuestro Adón Yahshua? Que él fue aborrecido, fue odiado desde su nacimiento hasta su muerte y aún en su resurrección, amados Sahim. No es para ponerse triste el decir esto, o no es para tener miedo, no, es que es una realidad. El que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Una forma muy, muy interesante de ver esto es que si nosotros seguimos a Yahshua, nos van a aborrecer todos. No pienses que tus compañeros de trabajo te van a respetar más, o que tus familiares, tus parientes, inclusive tu misma familia, lo va a entender de la manera en que tú lo entiendes. Cuando una persona es tocada por el Ruach HaKodesh, no me refiero a que el Espíritu Santo ya habite en esa persona, no, sino que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, viene y lo toca y le da conciencia y convicción de arrepentimiento. Así te ocurrió a ti, así me ocurrió a mí. El Ruach HaKodesh vino, nos tocó y comprendimos y dijimos, Padre, estoy pecando, perdóname. Y entonces nos apartamos y empezamos a caminar en este precioso camino que es la santificación. Hay que tener esto bien claro, porque entonces así, cuando suceda que aún las personas más cercanas que han estado contigo durante muchos, muchos años, que a lo mejor te juraron fidelidad, que a lo mejor esto, a lo mejor lo otro, se volteen contra ti, tú entiendas cuál es la motivación. Porque muchos nuevecitos sufren, y no lo digo en tono de una manera irrespetuosa. Pueden revisar el audio del desierto o el libro del desierto. Cuando un nuevecito vive esto, que sus familiares, que sus parientes, que todos sus conocidos dejan de estar a su favor y se vuelven en su contra, sufren y lloran. Y es nuestra misión consolarlos y decirles que esto es así, porque seguimos a Yahshua, y a Yahshua lo aborrecieron siendo aún un bebé. ¿Acaso no Herodes quería matarlo? ¿Sí? A todos los Kadoshim, a todos los que son santos, a todos los que son escogidos de Yahweh, el mundo nos aborrece. Vuelvo a decirlo, no es para ponerse tristes, es que hay que verlo así. Hay que comprenderlo así, y entonces así vamos a entender mejor la parashá.
aunque estamos en el mundo, amados Sahim, no somos del mundo. Cuando nosotros hablamos de que el mundo entonces nos odia, que el mundo entonces no nos acepta, no debe sobrevenir en nosotros un sentimiento de soledad o un sentimiento de tristeza, sino al contrario, tenemos que recordar la cita, la frase que nuestro amado Roe nos enseñó. El amor entre los Meshihim es fundamental para sobrevivir en este mundo hostil. Y también la cita de Mateo 5:11, muy dichosos son cuando por causa de mi nombre os hagan toda clase de mal, mintiendo. Si nosotros pasamos alguna situación en el mundo en la cual las cosas para nosotros se vieran más complicadas que para lo que a la gente común le suceden, es por esto, porque tú sigues a Yahshua, amado Aj, amada Jot, y esto tiene que darte ánimo. Si no pasaras ninguna prueba, ninguna situación, ninguna tribulación, eso querría decir que eres un mesiánico light, que eres un mesiánico que tienes mitad del mundo y mitad de Yahshua, y eso es imposible, ¿sí? Entonces, si tú estás pasando pruebas o has pasado pruebas, tribulaciones o aflicciones, esto es así. Es normal, no te desanimes. Yahshua te llama muy dichoso, ¿sí? Y eso, ya lo platicamos en la parashá anterior, es para tratar contigo, no para tratar con la gente. ¿Amén? Este es el camino de los justos. Pasamos muchas situaciones, pero de todas ellas nos saca Yahshua y en todas ellas nos edifica Yahshua. Cuando un mesiánico verdadero pasa por una prueba, ya sea del tipo que sea, siempre sale fortalecido. Siempre sale fortalecido. Nunca un mesiánico va a pasar una prueba y va a terminar más débil. Jacob, nuestro padre, pasó pruebas durísimas, pero cada vez fue siendo más fortalecido. Después de huir con Labán, el Eterno le dio la fuerza, le envió Malahim para encontrarse con Esaú, con Esaf, y después para soportar una hambruna, etcétera, etcétera. O sea, el Eterno siempre nos va a pasar por fuego, nos va a pasar por pruebas para edificarnos, para hacernos más fuertes. Vamos a leer Génesis 37 y vamos a leer del 1 al 4 y con esto vamos a comprender directamente en la palabra todo esto que acabamos de analizar. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, un talit, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podrían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué odiaban sus hermanos? Fíjense que esto es interesante. Estamos hablando de una familia donde el padre es Kadosh, donde este hijo, José, es Kadosh, pero los hermanos lo odian. ¿Por qué los hermanos de José lo odiaban? Porque él hablaba la verdad. Porque él hablaba la verdad. José no se hacía partícipe de lo que hacían sus hermanos. Un mesiánico verdadero, un verdadero creyente, siempre habla la verdad, aún tenga que ser en su propia contra o aún en contra de quienes parecen ser sus amigos o sus hermanos, entre comillas. Digo entre comillas porque en el caso de los mesiánicos, si alguien peca, no es mi hermano. Dice Yahshua HaMashiach que ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, un mesiánico no le cae bien al mundo porque practica la verdad, porque dice la verdad. No solapa el pecado. Por eso hemos insistido tanto en Levítico 5:1. Si tú ves a alguien que está practicando el pecado, que está viendo cosas malas, que está haciendo cosas malas, tienes que abrir la boca. Y entonces cuando hablas, cuando dices lo que está ocurriendo, se le llama la atención al hermano y eso es para su bien, para que no se pierda. Si José hubiera pensado de otra forma, le hubiera caído bien a sus hermanos, hubiera sido amado y aceptado, pero hubiera sido malo para él, hubiera sido contrario a él, porque hubiera sido enemigo de Elohim. Entonces, hoy tenemos que tomar una decisión, si es que tú no la has tomado.
¿qué vas a hacer? ¿Quieres ser amigo del mundo o quieres ser amigo de Yahshua? Yo he visto algunas personas que se dicen mesiánicos que andan vestidos con modas. Sí, con modas. Usan lentes de moda, usan ropa de moda, gorras de moda. Yo me pregunto, y lo digo con toda autoridad, ¿esa persona, sea un joven o una jovencita, será amigo de Yahshua? Es imposible. Es imposible. No se puede seguir al mundo y seguir a Yahshua HaMashiach, aunque seas hijo de un roe, hijo de un saquén, porque inclusive los mismos levitas se contaminaron por seguir al mundo. Entonces, hay que decir las cosas como son. Quien sigue las modas, no sigue a Yahshua. Quien sigue las modas, no sigue a Yahshua. Y yo sé que a muchos que se conectan, no les voy a caer bien y me va a pasar tal vez lo mismo que a José y me van a odiar, pero para mí no hay problema. Prefiero que se arrepientan y que cambien a que sigan con sus modas y se pierdan. Fíjense cómo el hablar con la verdad, amados Sahim, a José hizo que cada vez lo aborrecieran más. Vamos a volver a leer el verso 3, verso 3, 4 y 5. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, un talit, es decir, una distinción. ¿Por qué le hizo una distinción a José? Porque él hablaba la verdad, porque era recto, porque no decía mentiras. Verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, porque hacía lo correcto, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué no lo podían hablar? Porque no soportaban que delatara que estaban siguiendo cosas que no eran adecuadas. Y entonces cuando viene una confirmación de parte de Yahweh directamente, en este caso a través del sueño, ¿qué es lo que pasa? En lugar de decir, bueno, es que él dice la verdad, él hace lo correcto, él es diferente a nosotros porque hace lo que está bien y Yahweh lo está bendiciendo, ¿qué hicieron? Todavía lo odiaron más. El odio era tan grande que no lo podían limitar. Por eso dice, y ellos, en el verso 5, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y en el verso 4, y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, se quejaban, es decir, hablaban mal de él. ¿Amén? Muy bien. Por eso, nuestro Adón Yahshua HaMashiach fue el más odiado. Y el odio que tuvieron contra él fue enorme, fue muy grande. ¿Por qué? Porque Yahshua es la verdad. Porque Yahshua no siguió modas, Yahshua no siguió costumbres, Yahshua no siguió nada que no estuviera correcto, porque Él es perfecto, Él es Elohim. Entonces, vuelvo a decirlo, si tú sigues al mundo, entonces no eres seguidor de Yahshua. Y si tú sigues a Yahshua, prepárate porque mucha gente te va a aborrecer. Amén. Vamos a Juan 15, vamos para allá. Vamos a Juan, Yohanan en hebreo, ¿verdad? Capítulo 15, y vamos a leer el verso 18. Vamos con gozo y con ánimo. Esta parashá es muy bonita. Es muy bonita y la Haftará está de fuego. Juan 15, versos 18 al 25. Aleluya. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torá, sin causa me aborrecieron. Entonces, punto y aparte, vamos a hacer aquí una diferencia. El mundo nos odia porque guardamos la Torá, el mundo nos aborrece porque hablamos la verdad, pero ¿qué hay de entre los hermanos? Como José y sus hermanos. Es normal que las naciones aborrezcan a Israel, porque son así, no voy a entrar en más detalles, pero ¿qué hay de entre nosotros? ¿Qué hay de entre los hermanos?
¿Los hermanos nos amamos o nos aborrecemos? Vamos a ver la carta de Juan, vamos a la primera carta de Juan, casi hasta el final de la Biblia. La primera carta de Juan en el capítulo 3, en el verso 15. Vamos para allá. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los hermanos nos debemos amar o nos debemos aborrecer? Primera de Juan 3:15. Lógicamente nos debemos amar. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, es muy fácil que muchas personas piensen que guardan Torah, que guardan Shabbat y que caigan en el engaño que odien a un hermano y piensen que no les pasa nada. Eso está mal. Cuando una persona cuando uno que se dice mesiánico empieza a odiar o a faltar al respeto a otro hermano, deja de tener santidad, deja de tener la cobertura y la protección del Eterno. Está escrito, busquen la cita, porque todo aquel que llame a su hermano fatuo está expuesto al fuego del infierno. Es decir, que llame a su hermano tonto. Entonces, los hermanos, entre los que somos Ajim realmente, tiene que haber amor. No puede haber nada de pleitos, contiendas, divisiones, disensiones y menos aborrecernos los unos a los otros. Vamos a Santiago 4 en el verso 11. Santiago 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la Torá y juzga a la Torá. Pero si tú juzgas a la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. ¡Qué tremendo! Vamos a volverlo a leer. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la Torá y juzga a la Torá. ¿Quién es la Torá? Yahshua HaMashiach. Pero si tú juzgas a la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. Uno solo es el dador de la Torá, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Está tremenda la cita, amados Ajim. Si tú estás cuestionando el por qué ese hermano o esa hermana están aquí, si no hablan bien español, si como que no encajan con tu personalidad, tú no tienes por qué juzgar eso. A lo mejor tu forma de ser es opuesta a la de ese hermano, pero los dos son santos. Me refiero a que guardan la Torá. No hay por qué calificar o clasificar si él o tú son buenos ante los ojos del Eterno. Ante los ojos del Eterno. Los dos fueron llamados y agregados, injertados al olivo por Yahshua HaMashiach. Porque el no hacer esto, el no buscar comprendernos, amarnos y ayudarnos, fue lo que llevó a Yahweh a reprender fuertemente a Israel, como lo vamos a ver en la Haftará. Si nosotros no nos amamos, si entre nosotros como hermanos no hay paz, no hay bendición, no hay shalom, entonces Yahweh envía su reprensión. Vamos a la Haftará, vamos a Amós 2. Vamos al libro del profeta Amós. Amós 2. Aleluya. Amós 2 en el verso 6. El profeta Amós es un profeta muy, muy interesante y habló cosas muy, muy fuertes. En el libro del profeta Amós ustedes pueden encontrar por qué no se debe de cremar un cuerpo, ¿verdad? Pero hoy no vamos a ver esa cita, vamos a empezar con la Haftará. Amós 2, verso 6. Y vamos a leerla. Dice, así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. Mucha atención. Hasta lo puedes subrayar si tienes tu marcador. Por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. Fíjense, esto es muy importante. Yahshua es compasivo, Él es amor, pero no es más grande su compasión que su justicia. No es más grande su amor que su justicia. Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, como a José, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes.
El hijo y el padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Aquí se refiere a lo que despojaban, o sea, llegaban, despojaban a alguien de sus cosas, del vino, vamos a ponerlo como ejemplo, y entonces decían, no te voy a dar el vino hasta que me pagues. Y entonces se lo llevaban y en lugar de guardarlo, como en teoría deberían hacer, aunque estaba mal lo que estaban haciendo, se lo bebían. Es decir, despojaban, ya era algo irreversible y eso lo hacían para practicar idolatría. Qué terrible. Verso 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Pero vamos a empezar a entender, a analizar a qué se refiere Yahweh y por qué es tan determinante. Dice, por 3 pecados y por el 4 no revocaré su castigo. Yahweh comienza declarándole al pueblo sus pecados y la consecuencia de esto. Vender a un justo por dinero. El hecho de vender a alguien es penado en la Torá, pero vender a un justo es aún más terrible. Un ejemplo de esto es lo que hicieron con nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Yahshua, nuestro precioso Adón, fue vendido por dinero. Esto es algo que aira al Eterno, porque los justos, los Kadoshim, son suyos, somos suyos, somos de su propiedad. No tenemos herencia ni parte con el mundo, ni parte con nadie más que con Él. Entonces el hecho de que los que se dicen sus hermanos confabulen, comploteen, por ejemplo, para venderlo, y ahorita vamos a ver cómo se sigue vendiendo a la gente en la actualidad, es algo muy terrible. Punto que sigue. Vender al pobre por un par de sandalias. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos vendían a las personas como si fueran cualquier cosa. Trataban a las personas, y mucha atención con esto, trataban a los hermanos, a sus hermanos, como cualquier cosa. Y no nada más a cualquier hermano, que eso ya es grave, sino al hermano más necesitado, al hermano más pobre. Vender al pobre por un par de sandalias. Ellos decían, este es pobre, no vale nada, ya ahí aviéntenlo, denme lo que sea, háganle lo que quieran, no me interesa, él es pobre. Es muy terrible, es muy triste, porque los pobres, así como los Kadoshim, son en quienes Yahshua HaMashiach tiene siempre su vista. No me refiero a los pobres que no tengan... Que estén bajo una maldición, porque recordemos que el hecho de no tener que comer es una maldición, está en Deuteronomio 28. Los pobres son ese tipo de almas que no tienen para su sustento, pero que nunca se quedan sin comer. Mucha atención. Hay un video en este canal que se titula, lo dio nuestro amado Roe, véanlo por favor, el mandamiento de ayudar a los pobres. Un pobre es aquella persona que es necesitada, pero que no vive en miseria. Es una persona que tiene una necesidad constante, pero que nunca se queda desvalido. ¿Por qué? Porque Yahweh está con él. ¿Amén? Sin embargo, aquí el trato que les daban sus mismos hermanos a los pobres, en lugar de bendecirlos, en lugar de apoyarlos, los trataban como si valieran un par de sandalias, un valor despreciable. Pisoteaban la cabeza de los desvalidos. Es decir, que cuando alguien necesitaba ayuda, lo que hacían era maltratarlos, humillarlos, oprimirlos aún más. Tuercen el camino de los humildes, no les hacían justicia y les mostraban corrupción. Lo hemos visto, por ejemplo, si llegaba un pobre y pedía, oigan, yo vengo por ayuda, y de repente pedía un préstamo y pues, como era pobre no lo podía pagar, en lugar de juzgar a su favor por ser pobre y necesitado, no, lo vendían como esclavo, los trataban muy mal. Y esto, lamentablemente, se sigue haciendo. Ellos practicaban el pecado de los cananitas. Eso está en Levítico 18 y en Levítico 23. Un esposo o un varón no puede tener a la misma mujer como esposa junto con su hijo. Repasen todo eso, ya está ministrado en las parashot. Y finalmente, despojaban al pobre de sus prendas.
En Deuteronomio 24, versos 10 al 13 está explicado que si alguien pedía un préstamo, se le podía tomar una prenda. Por ejemplo, llevaba un pobre y le decía, oiga, yo vengo a que me preste. Sí, le vamos a prestar, aquí está, deme una prenda para demostrar que yo le presté. Pero si esa persona era pobre, en el momento de que bajara el sol se le tenía que devolver su prenda. ¿Por qué? Porque no tenía con qué cubrirse. Si una persona llegaba y decía, bueno, voy a dejar mi casa, por ejemplo, una persona muy humilde, en prenda por esto, entonces era como un acto simbólico, decir, sí, bueno, vamos a tomar la casa, perfecto, ya la tomé, ya es la noche, pase usted a dormir a su casa. Es algo simbólico. En el caso de los necesitados y de los pobres siempre hay que tener mucho cuidado porque son almas que están bajo el cuidado de Yahshua HaMashiach a través de los santos, de los Sahim, de las Ahayot. Muchas veces, amados Sahim, y esto fue algo de lo que ha ocurrido constantemente, las almas piensan que porque Yahshua HaMashiach ya les ha perdonado sus pecados, lo que hagan después tampoco cuenta. Y eso es un error. Por eso Yahweh dice aquí, por 3 pecados y aún por el 4, no revocaré su castigo. Porque no es así. Si una persona ya guardando Torah peca, el Eterno lo toma en cuenta. El Eterno lo toma en cuenta. No confundan Isaías 43 cuando dice, ya no me acordaré más de sus pecados. Eso se refiere a nuestra vida anterior. A nuestra vida anterior. Pero una vez que se hace Teshuvá, en adelante no se debe practicar el pecado. No se debe practicar el pecado. Vamos, dejen una hojita ahí en Amós y vamos al Salmo 50. Vamos al Salmo 50. Si tú has practicado el pecado ya conociendo Torah y ha sido pecado voluntario, solamente el Eterno sabe, porque Hebreos 10:26 dice que si pecaremos voluntariamente, ya no hay nada más que hacer. Y si tú estás pensando cometer el pecado, mejor arrepiéntete, porque el Eterno sí lo va a tomar en cuenta. Sí lo va a tomar en cuenta. Salmo 50, verso 21. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Si una persona trata mal a su hermano, si una persona trata mal a un pobre, a un necesitado, si humilla, si maltrata, ¿qué es lo que va a pasar? Eso mismo le va a acontecer. Hay un tema que se llama la ley de la compensación. Nuestro amado Roe lo tituló como karma, aunque el título correcto es la ley de la compensación. Se le puso así para que más personas lo entendieran, lo comprendieran a qué se refiere. Pero véanlo. Si una persona no trata bien a su hermano, entonces la ley de la compensación va a actuar sobre él. Estos pecados, amados Sahim, son terribles y lamentablemente se siguen practicando en la actualidad. Cuando el pueblo se reúne, cuando el Eterno nos permite reunirnos, las almas muestran su verdadera personalidad. Hay quienes de una manera irreverente y respetuosa no saludan a los Sahim Kadoshim. Las almas piensan que no nos damos cuenta, pero cuando el rebaño se reúne, cuando todas las ovejitas están juntas, hablan más de lo que con sus palabras puedan decir. Vemos con quién hablan, con quienes no hablan, si saludan a todos, si no saludan a todos, si respetan a sus autoridades y a las familias de sus autoridades. Y es muy fácil identificar, y aunque lo quieran fingir, se da uno cuenta, cuando una persona realmente ama a su autoridad. Yo no puedo ir a visitar a nuestro amado Roe o a los amados Roim e ignorar a su familia, porque ellos son uno con él. Sí me doy a entender, esto es muy importante. Pero como es tal su rechazo a la autoridad, aunque digan y vayan y abracen a los Roim y le den casi besos y abrazos, se da uno cuenta que eso es una pantalla, porque no se puede amar al siervo y despreciar a su familia. Y eso está escrito, lo pueden ver cuando Miriam y Aarón hablaron mal de Moshe y de su mujer. Entonces, no puede ser que alguien diciéndose mesiánico tenga ese pensamiento, que tenga ese corazón. Todos los que van y hacen eso, vemos que, por ejemplo, entra una ovejita, dejemos a los Roim aparte, entra una ovejita y no saluda a este que es santo, y no saluda a este que es santo, y no saluda a el Ajot que es Kadosh, y se va directo con su grupito, es porque ahí no hay santidad.
seguro, seguro. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando una oveja que está mal llega y ve luz, corre y se va. Pero cuando hay una oveja que está en santidad, llega, saluda, sonríe, bendice y se da uno cuenta. En la hora de la danza, unos danzan y otros bailan. Los que bailan son los que no tienen bien cimentado en su corazón la Torah. Y se nota, porque su baile no es danza, su baile es carnal. Entonces, a eso van. Cuando el pueblo nos reúne, algunos, los santos, vamos a adorar al Eterno, a servirnos los unos a los otros, a bendecirnos los unos a los otros, pero hay quienes no van a eso, van a bailar y a comer y a socializar. Y en ese punto, en ese grupo, la mayor parte del tiempo o muchas veces están vendiendo a los hermanos. ¿Cómo es esto? ¿A qué se refiere? Cuando se habla mal de una persona, de un hermano, cuando se habla mal de un hermano es como si se le estuviera vendiendo, como si se le estuviera asesinando. Porque muchas veces, como están estas personas que son cizaña y no, son ociosos, no tienen nada de qué hablar, entonces empiezan a juzgar. Ay, ¿ya viste cómo viene vestido? O esto, o lo otro, o las mujeres, ni se diga, mira cómo viene vestida. Vamos a volver a leer la cita de Santiago 4, verso 11. O van y le dicen a otros, tu comida no es kosher, ¿por qué comes esto? Esto no se debe de comer, sin que sea verdad. Sin que sea verdad. Esto es algo muy feo, muy feo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Son kadoshim? No, no son kadoshim. Son cizaña, son malvados en su corazón. Santiago 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Por qué cuestionas la comida de ese hermano o de esa hermana si no sabes, si no tienes los argumentos para decir si él la revisó o no? Si esa alma es temerosa del Eterno. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la Torah. ¿Qué le pasó a Miriam por murmurar? Le vino lepra. El que juzga a su hermano murmura de la Torah y juzga a la Torah. Pero si tú juzgas a la Torah, no eres hacedor de la Torah, sino juez. ¿Y a quién estás juzgando al juzgar a tu hermano? Uno solo es el dador de la Torah que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? A otro o a otros, tal cual. Despreciar al pobre, al humilde o a tu hermano es pecado y es muy triste y muy terrible. Una autoridad tiene el deber de exhortar, de edificar, de consolar al pueblo según corresponda para su bien. Una autoridad nunca va a llegar y va a porrear a los hermanos, jamás. Una autoridad nunca va a llegar y va a empezar a acusar, a señalar, y tú hiciste, y tú eres así, y tú eres asá. No, si no es, les va a exhortar a todos y a cada uno de manera colectiva o individual para su bien. Se les señala, esto no está bien, esto no se tiene que hacer, tienen que corregir para su bien. Jamás se les va a señalar para ofender o para juzgar. ¿Sí? ¿Por qué entonces, si hay hermanos que son iguales, se maltratan entre sí? ¿Por qué los que maltratan le dan valor tan bajo al hermano o hermana que tienen enfrente? ¿Por qué le das el valor de tus zapatos? Yo lo noté así aquí. Muchas veces cuando a las almas se les delega un liderazgo, maltratan a sus hermanos, pecando gravemente porque ellos, es decir, los hermanos a los que maltratan, fueron comprados por la sangre bendita de Yahshua. Voy a ponerlo así en ejemplo. Esta persona se le da un liderazgo. Tú vas a ser el ayudante del Saquén o el líder de este ministerio o el ayudante del Roe. Y entonces esta persona, como ya tiene un llamado, un ministerio, entonces empieza a maltratar a los hermanos. Y hágase para allá y quítese y esto y lo otro. Cuidado, hay que tener cuidado porque él, aunque no tiene el mismo liderazgo que él, es un hijo de Yahshua y fue comprado por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. Porque aunque él no lo puede entender,
que no es un líder de un ministerio, fue incluido, llamado, traído del mundo por Yahshua HaMashiach mismo, no por nadie de nosotros. Yahshua mismo lo llevó a donde está. Vamos a Mateo 24, dejen un papelito ahí en Amós. Vamos a Mateo 24, aleluya, ya se nos está acabando el tiempo y apenas vamos empezando. Pero es importante ver esto. Mateo 24, vamos para allá en el verso 48, estoy bien. Mateo 24, verso 48. Dice, amén. Dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, es decir, que son iguales a los hermanos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Adón, el señor de aquel siervo, en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yahweh no quiere que sus hijos, que nosotros como hermanos nos aborrezcamos y menos que nos maltratemos. Eso es algo que a Yahweh le aira, que le enoja y que no va a dejar sin paga al que haga eso. Vamos a Mateo 18. Mateo 18 en el verso 32. Dice, entonces llamándole, son palabras de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, tanto las anteriores como estas. Dice, entonces llamándole su Adón le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Si tú maltratas, si yo, el Eterno, yo me libre, yo no quiero hacerlo. Si maltratamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, entonces estamos negando la compasión que Yahweh tuvo con nosotros. Si maltratamos a nuestros hermanos o a nuestras hermanas, entonces estamos negando la compasión que Yahweh tuvo con nosotros. Acuérdate, acordémonos. Yahweh es muy bueno, es precioso, pero no va a pasar o no va a tolerar, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que la Kehilá no sea como Él lo demanda. La Kehilá tiene que ser como Yahshua quiere, no como nosotros querramos. Si no entendemos a un hermano, a una hermana, porque somos diferentes, porque tenemos carácter y temperamento diferente, pero todos guiados por el Ruach HaKodesh, no hay problema. Pero nos amamos y nos bendecimos igual. Y buscamos el bienestar de todos. Buscamos la bendición de todos. Vamos a regresar a Amós y vamos a leer ahora a partir del verso 9, donde nos quedamos. Dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era de la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto de arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fueren nazarios. ¿No es esto así? Dice Yahweh, hijos de Israel, pregunta. Yahweh ha guiado al pueblo, porque aunque el pueblo ha sido rebelde, nunca lo ha abandonado. Siempre el Eterno nos va a poner las cosas delante de nosotros, tanto las que estamos haciendo, si son buenas o no buenas, y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque si nosotros hacemos cosas buenas, Yahweh nos bendice y también nos puede recordar todo lo que Él nos bendijo antes de que nosotros hiciéramos cosas buenas. ¿Por qué? Porque todo eso nos lleva a tener más amor y más compromiso para vivir en santidad. Si alguien peca, Yahweh le va a recordar todo lo bueno que ha hecho por él y cómo esa persona ha devuelto mal por bien. Entonces, Yahweh aquí les está diciendo, ustedes están haciendo las cosas mal, son adúlteros, maltratan a los necesitados, roban prácticamente porque lo que se les da en prenda lo usan para la idolatría, abusan unos de otros. Y yo, dice el Eterno, los saqué de Egipto, he estado con ustedes y les he dado profetas y nazarios. O sea, es decir, no los he dejado abandonados. He estado ahí presente a través de los profetas y de los nazarios. Pero el pueblo, lejos de cuidar a los nazarios, lejos de cuidar a estos ungidos de Yahweh, los ha maltratado. Vamos a leerlo. Vamos a leer el verso 11 y 12.
Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fueren nazarios. ¿No es esto así, dice Yahweh, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazarios y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Muchas veces hemos hablado acerca de cuidar al pobre, ¿sí? De apoyar al pobre, a la viuda, al huérfano y al necesitado. ¿Y qué hay? Aclaro, no estamos pidiendo nada para nadie de la Keilah. Esto me refiero no a lo económico, sino ¿qué hay de cuidar a los santos? De orar por ellos, de procurar su bienestar, de que si puedes ayudar, no sé, pasando por él, por un hermano que es santo y que de repente se quedó sin coche porque lo llevó al taller, decir yo te llevo, yo te ayudo. Porque luego muchas veces las personas piensan en dinero. No. Cuidar a los santos. Yahweh, a través de los nazarios, de las almas que hacen voto nazario y a través de los profetas nos da ejemplos de personas que están verdaderamente consagradas y dedicadas a Yahweh. Y aquí mucha atención, porque hay quienes se levantan como falsos nazarios y como falsos profetas. Tú te vas a dar cuenta cuando alguien es genuino porque es santo, porque no abusa de los demás, porque no pide nada. El Eterno es quien le provee. Cuando una persona es santa, y yo lo he visto, un profeta, aunque una persona sea quitada de su lado porque le ayudaba mal, como fue Giezi, por ejemplo, en el caso de Eliseo, el Eterno rápido pone a alguien más. Porque no es Giezi el que ayudaba a Eliseo. Eliseo no era lo que era por Giezi, era por él, por Eliseo y por Yahweh sobre todas las cosas. Entonces, está bien, debemos cuidar a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Y tú, amado Aj, amada Jot, ¿cuidas de los santos? ¿Cuidas de los Kadoshim? ¿Te preocupas? ¿Los procuras? Si ves un hermano que es Kadosh, que sabes que es temeroso, él no te va a pedir nada porque es santo. Él va a orar al Eterno y él va a cumplir todas sus necesidades. Pero ¿qué tal que lo puede hacer a través de ti? Que digas, ¿cómo estás? Bien, te invito a un café, vamos a convivir santamente. ¿Te hace falta alguna cosa? Tú te das cuenta que a lo mejor pues ya al saco se le salió, se le cayeron los botones. Préstame tu saco, yo le coso los botones. Bendecir a los santos. Aquí el pueblo hacía todo lo contrario. Como este pueblo era como las personas que les digo que van a bailar y a comer, sino que se reunían a juzgar, a criticar, a hacer la Shon Hará, lejos de bendecir a los santos, los corrompían. No debemos confundir hablar mal con hablar verdad. Vamos a Santiago, pongan un papelito ahí en Amós y vamos a la carta de Santiago. Santiago 3, versos del 1 al 10. ¿Están listos? Sí, aleluya. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las grandes naves que aún tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Elohim. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si una persona juzga a los hermanos y los critica de una manera destructiva, de una manera en la cual busca infamar, difamar, etcétera, 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 esta persona no es agradable delante del Eterno. Decía yo que no debemos confundir hablar verdad con hacer la Shon Hará,
Voy a poner el ejemplo. Si una persona se levanta a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, no trabaja y se la pasa pidiendo dinero, esa persona, etimológicamente, si lo quieren ver, o sea, con la palabra, con el significado de la palabra, es un holgazán, es un flojo. Y no es porque yo le esté llamando a una persona de una manera en la cual lo quiera infamar, difamar o le quiera faltar al respeto. Es que si se levanta a las 10 de la mañana, no trabaja y se la pasa pidiendo prestado dinero, es un holgazán, es un flojo. Eso es verdad. Porque tengo los argumentos. Pero yo no puedo decir, si no me consta, que alguien es flojo o que alguien no hace esto o que alguien no hace el otro, porque si no me consta, entonces sí es difamación. Porque muchas veces las personas dicen, yo no quiero denunciar porque no quiero hacer la lashon hara, no quiero hacer difamación. No, hablar la verdad es eso, hablar verdad. Si tú hablas verdad, tienes a Yahshua. Si tú te lo callas, te haces partícipe del pecado. Levítico 5:1. Vamos a regresar a Amós, amados Sahim. Si el pueblo, amados hermanos, amadas hermanas en Yahshua Mashiach, si el pueblo no corrige esto, Yahweh se aira. Si el pueblo se maltrata, abusan unos de otros, hacen la lashon hara, difamación, calumnias, etcétera, etcétera. Si el pueblo hace esto, Yahweh se aira. Por eso aquí en Amós 2, en el verso 13 dice, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le hallará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja arco no resistirá ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo en aquel día, dice Yahweh. Si el pueblo peca, Yahweh cierra su mano y empieza a apretar, empieza a hacer juicio. Un ejemplo lo podemos ver en el libro de Josué, dejen un papelito allí, en el libro de Josué. Si tú conoces, amado Aj, amada Jot, a alguien que está pecando, no lo dices, que está calumniando, que hace juicio, que te critica, que dice que tu comida esto, que el otro, y no abres la boca, no estás nada más siendo partícipe del pecado de esta persona, sino que además estás trayendo juicio al pueblo. Vamos a verlo. Josué capítulo 7 en el verso 10. Dice, y Yahweh dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Fíjense cómo a pesar de que el que había robado el lingote de oro y el manto babilónico era Acán, aquí Yahweh está diciendo, Israel ha pecado. Podríamos suponer, no especular, podríamos suponer, porque el Eterno siempre habla verdad, que muchos sabían, o había entre ellos la familia de Acán, porque Acán pecó él, pero su familia sabía lo que había hecho y no habían dicho nada. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema, fíjense cómo lo ponen en plural, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y lo han guardado entre sus enseres. O sea, el Eterno, si hay alguien que calumnia y maltrata a sus hermanos, el Eterno ve eso para todo el pueblo. Por eso aquí en Amós, si gustan regresamos, dice, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gabrillas. El Eterno aprieta a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que salga el pecador. Para que salga el pecado. Si el pueblo no es bendecido, es porque tolera el pecado, porque comparte el pecado, porque soporta el pecado. Qué tremendo, amados Sahim. Y bueno, podríamos ver aquí en el verso 20, como cuando es quitado, entonces todo se resuelve. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado. No había pecado todo Israel en el sentido de haber robado. Él lo había hecho. Yo he pecado contra Israel, contra Yahweh, el Elohim de Israel, y así he hecho. Y entonces ahí narra lo que se robó. Y entonces dice, y tomándolo del medio, en el verso 23, de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Yahweh. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto de Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote babilónico, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Yahweh en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Tremendo, qué terrible, qué terrible. Entonces, amados Sahim,
Ya vamos concluyendo. La Keilah tiene que ser, nosotros tenemos que ser como Yahweh quiere que seamos, no como nosotros nos imaginamos. Vamos a Apocalipsis 3, vamos para allá. Es una haftará verdaderamente de fuego, es una reprensión muy fuerte. ¿Para qué? Para que estemos unidos, para que nos amemos, para que dejemos de hacer, si alguien anda maltratando a los hermanos, que no lo haga, que deje, se arrepienta y que nos tratemos todos con respeto y amor. Apocalipsis 3. Escribe al malaj de la Keilah en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Elohim, el Ruach HaKodesh, las 7 manifestaciones y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchos pueden pensar que ya usando el talit, la kipá y demás, no importa lo que hacen después. Lo vuelvo a decir, no, Yahweh no es así. Él tiene compasión, nos trae del mundo, nos quita el pecado, perdona nuestros pecados, pero no tenemos por qué estar pecando después. Porque si no, entonces estaríamos diciendo que tenemos vida eterna y no es así. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Hay quienes oran, ayunan, dan sadaká, etcétera, etcétera, pero difaman al hermano. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus malajim. Es tiempo de reflexionar, amados ajim. Ya vamos camino a Pesaj. Amós 3, versos 6 al 8 y vamos a terminar. Amós 3, versos del 1 al 6. Oíd esta palabra que ha hablado Yahweh contra vosotros, hijos de Israel, y contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará el shofar, la trompeta, en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahweh no ha hecho? ¿A qué se refiere? A que todo lo que iba a acontecer, esperemos que el Eterno no haga juicio en su Keilah, pero por eso hay que quitar el pecado. Y si alguien ha hecho esto, hoy es en este momento, el tiempo de arrepentirse. Porque una vez que Yahweh decreta juicio, viene. No hay forma de cambiarlo. Aquí Yahweh les está diciendo: por cuanto ustedes pecaron, esto sucederá. Por ejemplo, por eso pone: rugirá el león en la selva sin haber presa, porque hay pecado, habrá castigo. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare, porque hicieron esto, habrá castigo. Son ejemplos que está poniendo el Eterno, donde dice: porque ustedes ya pecaron, entonces sobrevendrá castigo, porque no se han arrepentido. Por eso dice: se tocará el shofar en la ciudad y no se alborotará el pueblo. O sea, porque han escuchado advertencias y no las han atendido. Y luego entonces en el verso 7 y 8 dice: porque no hará nada Yahweh el Adón sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahweh el Adón, ¿quién no profetizará? Los profetas no son adivinos. Vamos a decirlo 3 veces. Los profetas no son adivinos. Los profetas no son adivinos. Los profetas no son adivinos. Los profetas son atalayas. Ahora otras 3 veces. Los profetas son atalayas. Los profetas son atalayas. Los profetas son atalayas. Esta parte está muy importante. Miren. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Cuando un profeta habla, el pueblo debe temer, porque quien está atalayando no es el profeta, es Yahshua HaMashiach mismo. Cuando una persona escucha
el pueblo de Israel escucha que un profeta atalaya, tiene que ponerse a temblar y tiene que empezar a actuar de inmediato. Cuando una persona, supongamos que vamos en el bosque, vamos todos juntos, y entonces vamos y nos ponemos a recoger fresas, frutillas, le dicen en otras partes. Y entonces estamos todos muy contentos recogiendo uvas, recogiendo frutillas y escuchamos que ruge el león. ¿Qué haríamos? Dejaríamos de hacer lo que estamos haciendo en el instante. A lo mejor hasta se te cae la canasta. Diríamos quietos, no se mueva nadie, vamos a ver dónde está el león. Ese mismo ejemplo es el que está dando Yahweh a través de sus profetas. Si un profeta dice, guarden el Shabbat, ¿qué hay que hacer? Dejar lo que está uno haciendo y guardar el Shabbat, no lo opuesto. Si un profeta dice, vamos a adorar al Eterno, convóquese el pueblo porque Yahweh quiere que se le adore. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Dejar lo que está haciendo y acudir al llamado del profeta, porque es tan fuerte como el rugido de un león. Si ustedes no lo creen, nosotros escuchamos a través de un profeta, nuestro amado Roe, el llamado que Yahweh hace a través de su palabra. Amén. Voy a repetirlo. Nosotros escuchamos a través de un profeta el llamado que Yahweh hace a través de su palabra. Dice el profeta, a guardar el Shabbat, y todos venimos a guardar el Shabbat. Pero si tú no crees que es tan importante como que es el rugido de un león, recuerda que Yahshua es el león de la tribu de Judá. Vamos a Apocalipsis 5, verso 5. Apocalipsis 5, verso 5, ya vamos terminando. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, Yahshua, la raíz de David, Yahshua, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Yahshua HaMashiach es el cordero, pero también es el león. Él es el león de la tribu de Judá. Entonces, cada vez que abrimos nuestra Biblia, cada vez que escuchamos a un profeta, tenemos que entender que es como si escucháramos el rugido de un león. Dejar de hacer lo que estamos haciendo y ponernos a las órdenes de Yahweh. A veces a las almas no les gusta que les digamos esto, lo que yo decía de la neoesclavitud. Un profeta dice, ven, vamos a hacer una actividad, un siervo del Eterno, un roe, un anciano, o líder del ministerio dice, vengan, vamos a hacer esto, vamos a preparar el ministerio, y las personas dicen, no, yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir haciendo. Si tú has faltado a tu ministerio, has sido irreverente y has dejado de atender lo que tienes que atender. Es como si escucharas el rugido de un león y dejaras que viniera a devorarte por tu insensatez. Tengan mucho cuidado, amados Sahim. Tengan mucho cuidado. ¿Qué vamos a hacer hoy, amados Sahim? Si tú eres santo, como en esta última cita, no llores, persevera. Perseveremos todos juntos, como lo hizo José estando 12 años injustamente encarcelado. José vivió 110 años y pasó 12 encarcelado. Retornamos aquí al punto acerca del odio del mundo contra los Kadoshim. Y hay muchos temas de ese tema, de ese mismo tópico, de ese mismo tema. Si nosotros seguimos a Yahshua, vamos a pasar cosas, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar tribulaciones, como José estuvo 12 años en la cárcel en Egipto. Pero ¿qué comparan 12 años en la cárcel con 110 de vida y de libertad? Fue una pequeña parte. Y en esa pequeña parte, aunque José estuvo en la cárcel, lo podemos revisar en la parashá, háganlo, por favor, amados Sahim, Yahweh estuvo con él. Entonces, si tú eres santo, amado Aj, amada Jod, y estás pasando una prueba, una tribulación, confía en que Yahweh está contigo. No veas esto como el fin de todas las cosas, porque esa parte solamente es muy pequeña y Yahweh la está permitiendo para tratar contigo, para edificarte, para consolarte después, para bendecirte. Sí, aunque me digas, oiga, pero ¿cómo esta enfermedad me va a consolar el Eterno? Porque sanarás. Y entonces recordarás que cuando estuviste enfermo, Yahshua te sanó. No llores, no lloren, sigamos adelante. El mundo va a odiar, nos va a odiar porque odia a Yahshua, porque odia la Biblia. Pero entre nosotros debemos amarnos y debemos amarnos cada día más, cada día más. Tenemos que tener interés en bendecirnos los unos a los otros.
Muchos países del mundo después de que han pasado guerras y demás, no solamente se han recuperado, sino que han crecido y hasta algunos se han hecho grandes potencias porque les interesa que su país sea reconstruido. A nosotros nos debe interesar que la santidad en el pueblo de Israel crezca, que la santidad y la comunión con el Eterno esté cada vez más en nosotros. Cuidemos a los santos, amémonos como hermanos. Recuerden una vez más la cita, el amor entre los Meshijim es fundamental para sobrevivir en este mundo hostil. Nos necesitamos, amados Sahim. Y si tú ves a un Aj que está pasando una tribulación, que fue al mercado fuera de Shabbat o que fue a hacer este trámite y lo trataron mal, y tú sabes que es un santo, consuélalo, anímalo. Y recordemos todos lo que dice Mateo 5:11. Muy dichosos somos cuando nos hagan toda clase de mal mintiendo, pero de todo eso Yahshua lo resolverá. Los primeros mesiánicos, amados Sahim, fueron perseguidos, asesinados, robados, y ellos prefirieron perder la vida en esta tierra, pero Yahweh les concedió una vida eterna. ¿Qué es vivir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años aquí, a lo mejor pasando algunas cosas, pero tener vida eterna para siempre y en la presencia de Yahshua HaMashiach? Ánimo, amados Kedoshim, ánimo, Kedoshot. Cada mal rato que pasamos es solamente un poquito, pero después de eso disfrutaremos mucho. Y no es que paguemos con esos ratos malos que pasamos nuestro derecho de ir al cielo, no, sino que cada uno de esos pequeños ratos, de esas situaciones, a veces no tan pequeñas, nos ayuda a estar más preparados y ser más agradables delante de Yahshua HaMashiach. Todos estos ratos, todos estos momentos nos hacen muy dichosos y nos confirman que lo que estamos haciendo es lo correcto, porque quien no pasa pruebas, tribulaciones y aflicciones es porque sigue siendo amigo del mundo. Pero tú y yo no. Pasamos todo esto porque estamos haciendo lo correcto. Y esto nos da testimonio de que estamos haciendo bien y que estamos siguiendo a Yahshua. ¡Aleluya! Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, amados Sahim, para terminar, si alguien está haciendo algo que no es adecuado, corríjalo. Nada de murmurar, ya basta. El tiempo de hacer teshuvá es hoy. Que lleguemos al próximo Pesach siendo más agradables delante de Yahweh. Hagamos una oración y exaltemos al Eterno. ¡Aleluya! Padre eterno Yahweh, te damos gracias una vez más por la vida que nos has prestado y por habernos hablado, bendito Elohim de Israel. Tenemos que amarnos más, tenemos que unirnos más, tenemos que bendecirnos más, tenemos que amarnos más siempre siguiendo tu Torah, nada de cosas raras, amarnos en ti, Yahshua HaMashiach, amarnos en ti, procurarnos de acuerdo a tu palabra, no transgrediendo nada, Padre. Ayúdanos a todos, Abba Kadosh, a hacer lo que decimos que somos, a cumplirlo por tu inmensa compasión. Abba Kadosh, así como hemos oído, lo haremos y nos llevaremos mejor y seremos más santos y cuidaremos de los santos que se han consagrado para ti. Toda Rabá, bendito Adón Yahshua HaMashiach por esta administración de tu palabra, en el nombre bendito y poderoso Yahshua HaMashiach. Omen, ve omen, aleluya, aleluya, bendito es el Abba Kadosh. Y ahora exaltemos al Eterno con esta preciosa Jalel. Omen.